Hay una creencia que la mayoría lleva incorporada sin haberla elegido. El error es una señal de que algo está mal en vos. El fallo es evidencia de que no sos suficiente. Esta idea se repite en la educación, en el trabajo, en cómo te hablas a vos mismo cuando algo no sale como esperabas. Sin embargo, desde la neurociencia, lo que ocurre en tu cerebro cuando fallás es exactamente lo contrario de lo que creías. El error no interrumpe el aprendizaje. Es el único momento en que el aprendizaje real puede ocurrir. Tu cerebro no aprende cuando las cosas salen bien. Aprende cuando algo falla su predicción. Y esa diferencia cambia completamente cómo entender lo que te pasa cuando te equivocas. Al final de este video, vas a entender por qué el éxito sostenido puede ser la condición más peligrosa para el desarrollo de tu cerebro y por qué eso no tiene nada que ver con esforzarte más o menos. En este video, vas a entender por qué tu cerebro solo actualiza sus modelos internos cuando las expectativas fallan, qué mecanismo fisiológico específico activa el error de predicción en el sistema dopaminérgico y por qué un cerebro que nunca falla es un cerebro que dejó de aprender. No es una metáfora, es biología. Eso que sentís cuando te equivocás, esa contracción, esa vergüenza, ese impulso de esconder lo que pasó, tiene una explicación biológica precisa. Y esa explicación cambia lo que significa fallar. Y para entenderlo, hay que empezar por algo que casi ningún canal de divulgación explica bien. Lo primero que hay que entender es que el cerebro no funciona como nos enseñaron. No es un receptor pasivo de información. Es una máquina de predicción activa. En cada momento, tu cerebro genera modelos de lo que va a pasar antes de que pase. Compara constantemente lo que predijo con lo que realmente ocurrió. Esa comparación es la base de todo aprendizaje real. Desde la neurociencia sabemos que este proceso tiene un nombre: inferencia activa. Tu cerebro no espera que la realidad le enseñe algo. Genera hipótesis, las pone a prueba y actualiza sus modelos solo cuando hay una discrepancia entre lo que predijo y lo que encontró. Sin discrepancia, no hay señal de actualización. Sin señal de actualización, el modelo interno queda intacto sin importar cuántas veces repitas la experiencia. Esto significa que el éxito no enseña nada por sí solo. Confirma lo que ya estaba. El error, en cambio, produce una señal específica que obliga al cerebro a revisar sus supuestos. No es una metáfora sobre el crecimiento personal. Es la descripción exacta de cómo opera la arquitectura predictiva del sistema nervioso. El mecanismo que hace posible esa actualización tiene un nombre preciso, y es lo que explica por qué algunos errores transforman y otros simplemente duelen. El primer mecanismo que hay que entender se llama error de predicción dopaminérgico. Involucra directamente las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, una región profunda del cerebro que no tiene nada que ver con el placer, aunque se la asocie con él todo el tiempo. Estas neuronas tienen una función mucho más específica. Comparan lo que el cerebro esperaba con lo que realmente ocurrió. Cuando el resultado es mejor que la predicción, las neuronas dopaminérgicas disparan por encima de su línea base. Eso produce una señal de actualización positiva. El cerebro refuerza el modelo que llevó a ese resultado. Cuando el resultado es peor que la predicción, el disparo cae por debajo de la línea base. Eso produce una señal de actualización negativa. El cerebro sabe que algo en su modelo estaba mal y necesita corregirlo. Cuando el resultado es exactamente lo que se esperaba, no pasa nada. Las neuronas dopaminérgicas no disparan ni más ni menos. No hay señal, no hay actualización. Eso es lo que hace el éxito repetido en el cerebro. Silencio dopaminérgico. Estudios de neuroimagen con más de 400 participantes midieron la actividad en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, dos estructuras clave del circuito dopaminérgico durante tareas de aprendizaje con y sin error de predicción. Los resultados fueron consistentes. La señal de actualización solo se producía cuando había discrepancia entre lo esperado y lo obtenido. En ausencia de error, el circuito permanecía sin actividad significativa, independientemente de cuántas repeticiones exitosas se acumularan. Esto implica que la repetición sin error no construye aprendizaje nuevo, consolida lo que ya existe.
Alguien que lleva años haciendo la misma tarea, con resultados consistentemente buenos, tiene un modelo interno muy consolidado. Pero ese modelo ya no se revisa. Cuando el contexto cambia, y siempre cambia ese cerebro, no tiene la infraestructura de actualización activa para responder. No es que no quiera adaptarse, es que el circuito no recibió la señal que lo obliga a hacerlo. Intento hacerlo bien siempre, pero cuando algo falla, no sé qué hacer con eso. Pero hay algo que todavía no mencioné, y es lo que hace que todo lo anterior tenga sentido de una manera que probablemente no esperás. Hasta ahora, hablamos de cómo el error activa la señal dopaminérgica, pero hay un segundo mecanismo que determina si esa señal produce aprendizaje real o simplemente produce miedo. Y ese mecanismo depende de algo que ocurre antes del error, no después. El segundo mecanismo se llama la ventana de plasticidad cortical. La corteza prefrontal, la región del cerebro que gestiona el razonamiento, la planificación y la regulación emocional, no está siempre disponible para aprender al mismo nivel. Tiene periodos de mayor receptividad a la reorganización sináptica, los momentos en que las conexiones neuronales pueden modificarse con mayor facilidad. Fuera de esa ventana, la información entra pero no produce cambio estructural. Lo que determina si esa ventana está abierta o cerrada en el momento del error es el estado del sistema nervioso autónomo antes de que el error ocurra. Cuando el sistema simpático está en activación alta, estrés, presión, miedo al juicio, la corteza prefrontal reduce su actividad. El circuito de evaluación ejecutiva se apaga parcialmente. La señal dopaminérgica del error de predicción llega, pero no encuentra la arquitectura cortical disponible para procesarla en profundidad. En términos funcionales, el error ocurre, pero el aprendizaje no se completa. Lo que queda no es comprensión, es activación emocional sin resolución. Investigaciones en aprendizaje bajo estrés mostraron que participantes con niveles altos de cortisol durante tareas de error tenían un 40% menos de retención del patrón corregido al día siguiente. No recordaban que habían hecho mal, recordaban que habían fallado. Eso explica por qué hay errores que se repiten. No por falta de intención de corregirlos, sino porque la señal de predicción llegó a un sistema nervioso que no estaba en condiciones de procesarla. Cuando el error ocurre con el sistema nervioso en estado de regulación parasimpática calma funcional, no ausencia de desafío, la corteza prefrontal mantiene su actividad. La señal dopaminérgica llega, la ventana de plasticidad está abierta y el modelo interno se actualiza de forma duradera. El aprendizaje no depende del tamaño del error, depende del estado del sistema nervioso en el momento en que el error ocurre. Sé que me equivoco, pero el error no me deja aprender, me deja paralizado. Y esto no es solo una interpretación. Hay estudios que midieron exactamente lo que ocurre en el cerebro cuando se combinan estas dos condiciones. Un estudio con 312 participantes midió la actividad en la corteza cingulada anterior, la región que integra la señal de error, con la respuesta adaptativa durante tareas de aprendizaje con errores intencionales de distinto tipo. Los participantes que cometían errores en estado de activación simpática baja mostraban mayor conectividad funcional entre la cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral. Esa conectividad es la que transforma el error de predicción en ajuste conductual concreto. En ausencia de esa conectividad, el error activaba el sistema límbico, la amígdala, principalmente sin producir actualización prefrontal. El resultado era emocional, no cognitivo. Por otro lado, el mismo estudio encontró que la magnitud del error no predecía la profundidad del aprendizaje. Un error pequeño, en un sistema nervioso regulado, producía más actualización que un error grande en un sistema nervioso en alerta. Lo que predecía el aprendizaje no era cuánto había fallado el cerebro, sino en qué condiciones fisiológicas había recibido la señal de ese fallo. Esto conecta directamente con algo que tiene consecuencias concretas para cómo entendés lo que te pasa cuando te equivocas. Esto implica que la relación con el error no es una cuestión de actitud, es una cuestión de estado fisiológico. No se trata de decidir aceptar los errores como si eso fuera un acto de voluntad. El sistema nervioso autónomo determina si el circuito de aprendizaje está disponible o no en el momento del fallo.
Eso no está bajo control directo. Está bajo influencia indirecta a través de lo que ocurre antes del error, no después. Desde un punto de vista fisiológico, la preparación para el error es más relevante que la respuesta al error. Un cerebro que opera con tono vagal alto, es decir, con mayor actividad del nervio vago y mayor capacidad de regulación parasimpática, tiene la ventana de plasticidad cortical más disponible de forma consistente. Eso no significa ausencia de estrés. Significa que el sistema de recuperación está activo y que el prefrontal mantiene su participación incluso bajo presión. Esto implica que el entorno en que ocurre el error importa tanto como el error en sí. Un error cometido con espacio para procesarlo sin juicio externo inmediato, sin urgencia de reparación instantánea, llega a un sistema nervioso con mayor capacidad de actualización. El mismo error cometido bajo escrutinio o presión de tiempo llega a un sistema que ya redujo su disponibilidad prefrontal. No se trata de una técnica, sino de entender que el cerebro que aprende del error y el cerebro que se paraliza frente al error son el mismo cerebro en estados fisiológicos distintos. No hay una persona que aprende y una que no. Hay un sistema nervioso que tiene o no tiene las condiciones para que la señal de predicción complete su recorrido hasta la actualización cortical. Esto cambia lo que significa fallar. No como idea, como descripción biológica de lo que tu sistema nervioso necesita para que el fallo sea útil. Lo que aprendiste en este video no es que el error está bien. Es que el error es el único mecanismo que tiene tu cerebro para saber que su modelo del mundo necesita revisión. Sin ese mecanismo, el cerebro no aprende con firma. La creencia de que el fallo es una señal de insuficiencia produce exactamente las condiciones fisiológicas que impiden que el fallo enseñe algo. La activación simpática que genera esa creencia cierra la ventana de plasticidad cortical en el momento exacto en que debería estar abierta. Tu cerebro no necesita que todo salga bien. Necesita que cuando algo falle, el sistema nervioso tenga las condiciones para procesar esa señal. Eso no es resiliencia como actitud, es fisiología como arquitectura. Lo que cambia después de entender esto no es cómo te sentís frente al error, es lo que sabes que está pasando en tu cerebro cuando ocurre. Si este contenido te resulta útil, podés suscribirte al canal para seguir profundizando en cómo la neurociencia explica lo que vivís.